Bien, regresamos con Ricardo Amado Castillo aquí en Redes y Poder. Ricardo, ¿basta con tener fans y un Facebook, alguien que me maneje las redes para poder avanzar y ganar una elección presidencial o congresal? No. Déjame aprovechar tu pregunta y respondo ahorita, pero por supuesto que no. La respuesta es un tajante no. Mira, en redes vemos que los individuos más exitosos, los políticos más exitosos, son los que logran desarrollar una personalidad en redes. Una personalidad que muchas veces se transmite desde el punto de vista, una vez más, desde los que les ponen más emoción y también desde los que polarizan más. Y por eso uno ve en diferentes países, uno ve el caso del presidente Uribe, uno ve el caso, por ejemplo, en Estados Unidos hay un senador que se llama Ted Cruz, que es muy exitoso en redes sociales. Entonces, hay individuos que tienen, ahora sí voy a usar tu palabra, tienen su legión de fans y movilizan mucho a través de las redes, porque lo que les están transmitiendo a sus seguidores son simpatizantes, normalmente lo que tienen en redes, los invita a hacer algo y los invita a multiplicar ese mensaje. Entonces, pero eso normalmente se da con éxito en individuos que logran o crear una identidad en redes o transmitir su identidad en redes. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta muy rápidamente cuando las redes son una extensión verdaderamente del candidato, lo cual no tiene que decir que él responda a todo personalmente, pero igual él está ahí, su esencia está ahí, o cuando más bien es una extensión de un aparato publicitario de marketing vacío. Le doy mucho valor al marketing, pero hay veces que se ve un aparato hueco, ¿no? Claro. Que le falta política. Volvemos a lo que habíamos hablado. A lo básico, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que una campaña, si no tenemos política, no funciona. Lo importante es la declaración, lo importante es la conducción, lo importante es la transmisión. Y ahora, las redes son una extraordinaria oportunidad de localizar el mensaje, de personalizar el mensaje, de segmentar el mensaje, de transmitir una de las demandas que habíamos hablado antes, de yo te estoy escuchando. Fíjate, por ejemplo, en México vimos un ejercicio extraordinario donde un candidato le dijo a la gente, aquí tienes mi WhatsApp. Que hay varios políticos que han hecho experimentos como este, algunos con más éxito y otros con menos éxito. Bueno, y ahí se generó lo que llamo un problema muy positivo, porque respondió mucha gente, pero él después insistió en esta idea. Respondía a la gente, se creó un equipo especial para esto, por supuesto, transmitía después con Google Hangouts u otros instrumentos de estos. Yo escuché tus demandas, miren lo que pienso hacer, síganme diciendo qué creen ustedes sobre lo que yo escuché. Así es. Y en ese sentido, Alfonso, quiero volver con una idea y después caemos en esto de los fans y si esto genera votos, esta discusión vieja en las redes. Las redes son un vehículo para extender la conversación una vez más. Cuando yo hablo de volver a lo básico, Alfonso, es que hay que salir a conversar con la gente. En redes necesitamos conversar con la gente y entonces hay políticos que no entienden esto y quieren inundar las redes con sus mensajes. Y las redes también son para conversar, valga la sencillez del planteamiento. Viene una persona que se llama Alfonso Baella en mi Facebook y dice algo, y salvo que uno vea que de verdad está demasiado cargado hacia el otro extremo, le respondemos como un individuo más, como un ciudadano. Mira, Alfonso, tal cosa, yo creo que sí, yo creo que no, o te invito a que veas tal cosa, o mira, en tal lado está nuestra propuesta, o esto no es tan así. Porque uno de los desafíos en redes es escapar de la hiperpolarización. Así es. Eso es un problema porque caemos rápidamente en la fantasía de que más seguidores, ahora sí voy a ir a la esencia de tu pregunta, es más éxito. Y muchas veces no necesariamente, porque podemos estar hablando nosotros con nosotros mismos en un círculo cerrado y ellos con ellos mismos, y entonces hacemos una competencia mundial de quién hace más trending topics y más cosas de estas, y eso no necesariamente nos sirve de demasiado. Las redes tienen que servirnos para generar opinión pública, tienen que servirnos para movilizar a nuestra gente y movilizar en términos de que salgan a multiplicar el mensaje y hagan algo. Ya, pero es indispensable entender que sí son un medio para potenciar la comunicación, y ahí quiero ir a esta parte de tu pregunta, de la conversación. ¿Tú no percibes que existe un grupo todavía existe un grupo de políticos que piensan a la antigua, en el sentido que temen este tipo de relaciones de comunicación? Y también quiero preguntarte por los gobernantes. Hay muchos políticos o muchos funcionarios del Estado o muchas personas que están ya encumbradas porque ya ganaron la elección. Tan pronto ganan la elección, se olvidan de la conversación. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en tu pregunta está una parte importante de la respuesta. Hay temor. Hay temor porque creen que una conversación real, en el fondo esto es lo que creo que les pasa en la cabeza, no importa si no lo dicen,
creen que tener una conversación real en persona o en redes pasa porque tú me reclames algo, yo no tenga la respuesta y se arme un incendio con una suma de reclamos colectivos. Y yo lo que le planteo a los gobernantes, porque me encanta que lo hayamos dirigido hacia allá, porque son los que tienen esta papa caliente muchas veces más, es el único problema peor que no haberle dado una respuesta a la gente es ni siquiera haberlo escuchado y haberle dado alguna explicación de por qué no lo hemos resuelto hasta ahora. Entonces, es difícil. Mira, yo y conecto redes con otros mecanismos, con otros instrumentos de las campañas. Mira, hace poco estuve con un candidato donde yo le dije, tenemos que salir a la calle a tocar puertas 4 o 5 horas al día. Entonces, él era un gobernante que iba a reelección. Y me dice, ¿y qué le digo a la gente cuando me reclame cosas? Pues explícale. El único que le puede explicar por qué no lo hemos resuelto eres tú. Y en la gran mayoría de los casos la gente le decía, está bien, yo lo que quería era escuchar una explicación. No quiere decir que con eso se calmaba su problema, pero la gente abordaba positivamente que se le diera la cara. Lo mismo pasa en redes. Claro. Entonces, claro, el verdadero problema está cuando dejamos a ese individuo, ¿no? A Julio, que escribe en el Facebook o en cualquier instrumento de estos y dice, en mi barrio tal cosa, 6 meses sin que tapen este hueco. Claro, es terrible. Y nadie le dice nada. O peor, vamos a decirle publicitariamente que sí tapamos el hueco. Compadre, pero si la gente del barrio sabe que no tapamos el hueco, ¿por qué insistimos en decir que las cosas están perfectas? Porque perdona que me entusiasme en esto, Alfonso, pero es que hay una intención de inundar publicitariamente, lo llamo yo, sí, claro, una metáfora, las redes diciendo que todo está perfecto y no es necesario decirle esto a la gente. Ahora, Ricardo, para terminar esta interesante conversación, porque también en la televisión el tiempo, como sabemos, es tirano, ¿cuál es el papel que tienen que cumplir los ciudadanos, los votantes? Porque en las redes sociales hay un ida y vuelta, como en el gobierno nacional. Es decir, buena parte de lo que ocurre es la exigencia de los ciudadanos en el gobierno para que haya transparencia en las acciones de gobierno. Ya no solamente hablo de la campaña, ¿no? Que también le puedes pedir al candidato transparencia en las propuestas, pero tiene que haber una conciencia social de que ya no es la pasividad que antes se podía tener o se podía, digamos, esperar de los votantes. Hoy día hay oportunidades de que la ciudadanía se ejerza de otra manera, mucho más presencial y mucho más dinámica. ¿Cuál es el papel que le corresponde a los ciudadanos? Yo creo, por supuesto, siempre van a haber ciudadanos que cumplan que entiendan que su rol fundamental es cumplir con el derecho y el deber de votar, de ir a votar. Y eso no es poca cosa, ¿no? Muy importante. En ningún caso lo minimizaría. Pero cada vez más, Alfonso, yo entiendo, y de nuevo en esto vamos a conectar con las redes sociales, cada vez más hay ciudadanos que entienden que hay opciones de participación por fuera de los partidos y por fuera de las estructuras políticas tradicionales. Tanto por la desconfianza que le tenemos a estos aparatos, como porque sencillamente me siento mucho más cómodo haciendo política en la universidad con un grupo de jóvenes yendo a pelear por una ley, no sé cómo que se llama la ley acá, Cotillo, no sé qué, no sé qué más, saliendo a movilizarme por algo que me interesa, que siento más cercano. Y que no necesariamente tengo que hacerlo ni desde el APRA, ni desde el PPC, ni desde ninguno de estos instrumentos, no porque no me gusten, sino porque para mí es más lógico movilizarme desde lo que yo soy. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la verdadera gran oportunidad que las redes todavía siguen proveyendo. Las redes entendidas como vehículos de organización de una serie de espacios de participación ciudadana por fuera de los partidos. Y en la gran mayoría de los casos, esto cada día lo vamos a ver más. Movilizaciones ciudadanas por fuera de los partidos a favor y en contra de ciertos temas de interés público. Bueno, tú te quedas todavía unos días en Lima. Yo quiero invitarte a que podamos seguir esta conversación en otro momento, pero me parece tan interesante poder tocar otros temas. No están las redes sociales en el mundo, lo que pasa con las movilizaciones o las cibermovilizaciones mundiales. No solamente lo que pasó en la primavera árabe, sino lo que pasa en Hong Kong, lo que pasa en todas partes. Hay una efervescencia porque la gente quiere participar también, de muchas maneras, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que hablar mucho más de este tema. Ricardo, quiero agradecerte realmente por tu presencia. Regálame un minuto más. Yo veo en ese sentido que las campañas tienen que entender el tema de las redes, Alfonso. Tanto desde el punto de vista de la construcción y transmisión de una identidad verdadera que transmita un interés real de interactuar, de escucharte y de hablar de política,
pero también en crear y apoyar espacios de participación por fuera del partido. Yo creo que las campañas inteligentes, Alfonso, van a aprovechar las redes, tanto las redes propias como las redes de los demás. Yo no tengo que decirle a la gente, métete dentro de mi partido, porque hay gente que no quiere eso. Y eso no quiere decir que no quiere hacer política. Esa es, digamos, la pequeña trampa que a veces tenemos, que queremos que todos estén con la misma camiseta, y eso no es necesario ya. Muy bien. Ricardo, gracias. Alfonso, un abrazo. Hemos estado con Ricardo Amado Castillo. Él es profesor de la Maestría de Gerencia Política de la Universidad de George Washington y nos ha regalado un poco de su conocimiento y de su experiencia. Bien, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.